Dios les siga bendiciendo, hermanos. Vamos a pasar a la palabra de Dios, hermanos. La palabra que edifica, la palabra que redarguye, la palabra que pues viene a dar vida, ¿verdad? Y pues hoy es un día en el cual pues estamos de fiesta, ¿verdad? ¿Qué celebramos hoy, hermanos? La resurrección de Jesús. ¿Sí? Bueno, ojalá y al término del mensaje digamos lo mismo, hermanos. ¿Sí? Vamos a Juan, Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24 y 25. Le vamos a dar lectura, ¿sí? Y dice la bendita palabra de Dios: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Una vez más, el 25, si el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Pues hoy vemos cómo el mundo está celebrando la resurrección de Cristo. ¿Ah? El mundo hoy celebra este gran acontecimiento. Jesús les estaba diciendo a los discípulos, les estaba diciendo a la gente, pues que ya muy pronto iba a morir. Les estaba anunciando su muerte, que ya había llegado para que Él fuera glorificado. Pero les da un gran mensaje, les da un gran, pues un gran, a lo mejor, punto de advertencia o una advertencia directa. ¿Sí? ¿Qué les estaba diciendo el Señor en este pasaje? Bueno, les estaba diciendo que pues tenían que tener esto muy en mente, esta idea, este pensamiento muy en mente, aquellos que quisieran ser discípulos, aquellos que quisieran estar con Él. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que morir para sí mismos. Tenían que morir para sí mismos. Dice, porque si tú no mueres, no vas a poder llevar fruto. Aunque te esfuerces, aunque camines un tiempo, no vas a llevar fruto. Porque dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se va a quedar sin fruto. Pero si muere, dice, o sea, si mueres para ti, para tus intereses, si mueres para este mundo, que dice, el Señor dice que entonces tú vas a tener vida eterna. Entonces tú vas a ser su hijo. ¿Verdad? Bueno, como te decía, el mundo celebra la resurrección de Cristo Jesús. Y esto pues es cierto, Cristo sí resucitó, hermanos, ¿verdad? Es la gran verdad que hoy vamos a mirar también,
que hoy vamos a tratar de demostrar con la palabra, pues que esto es un hecho verídico, ¿sí? Aún por aquellos que no creen, los escépticos, ¿sí? Aún por aquellos que dicen ser ateos y que refutan estas verdades, pues nosotros con la palabra de Dios esperamos encontrar la respuesta adecuada, ¿sí? Nada más que, pues hay grandes cosas o grandes problemas en esta creencia, ¿sí? Grandes problemas en la creencia, ¿por qué? Porque la Escritura dice unas cosas muy claras y el mundo celebra otras muy diferentes. Y me estoy refiriendo al mundo completamente, aún aquellos que no leen la Escritura, que no conocen de la Escritura, pero aún aquellos que llevan muchos años conociendo la palabra. ¿Por qué? Porque si resucitó en domingo, las cuentas no me checan. Porque la palabra de Dios dice que iba a estar 3 días y 3 noches como Jonás. Y si murió el viernes 3 de la tarde, como dice el mundo, para el domingo 3 de la tarde me faltaría una noche. ¿Sí? Entonces, esas son las grandes cosas, grandes misterios que la gente no quiere a veces aceptar. Y aún el mundo cristiano, hermanos, ¿sí? Entonces, con la palabra de Dios vamos a tratar de derribar esta creencia, ¿verdad? ¿Sí? Y ojalá y pues quede bien claro, ¿sí? Pero al final de cuentas lo más importante es la resurrección. Ahora, lo más importante de la resurrección, ¿qué es? Vamos a tratar también de mirarlo, ¿verdad? Porque hoy en día, pues la mayoría de denominaciones adopta y ha adoptado las creencias que se han venido pasando de generación en generación, ¿sí? Que el domingo es día de la resurrección. ¿Sí? Los católicos hacen su ceremonia de una manera, el mundo cristiano lo hace de otra manera, ¿sí? Pero también hacen sus cosas muy especiales, sus cultos muy especiales. Hoy la mayoría de iglesias pentecostales hoy se reúnen a las 5 de la mañana. Y el fundamento de esa reunión a las 5 de la mañana, ¿dónde está, hermanos? ¿Sí? O sea, ¿dónde se encuentra? ¿En qué pasaje? Entonces, pues todo esto con la ayuda de Dios hoy lo vamos a ver. Pero para celebrar esto de la resurrección, pues necesitamos estar seguros de lo que hacemos. Dice la palabra de Dios que nosotros no andamos a tientas, que nosotros tenemos luz, que nosotros tenemos la palabra profética más segura. Dice el salmista en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Para qué? Para caminar por ese camino que Él ya trazó, ¿verdad? Bueno, con la ayuda de Dios esperamos que hoy queden muy claras estas situaciones y ver qué tanto realmente tú has muerto para este mundo. Realmente ¿ya diste ese paso o lo estás pensando? Entonces, todo esto lo podemos mirar solamente a través de la luz de la palabra. Pero para esto, pues necesitamos que Dios nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias, Señor, por haber llegado a este día, Señor. Padre, porque pues estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, como todos los domingos, Señor, con un propósito:
aprender más de ti, Señor. Padre, conocerte más a ti, Señor. Porque solamente de esa manera aseguraremos nuestros pasos hacia dónde se dirigen. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor. Sé tú como te lo hemos venido pidiendo, Señor, a lo largo de esta semana, mostrándonos, amado Dios, a lo mejor los errores que hemos cometido, las cosas que no te agradan, Señor, que seas tú hoy, a través de tu palabra, quitando venda de nuestros ojos, Señor, y ayudándonos a cada día más conocer a ese gran Dios que tenemos como Salvador de nuestra alma, Señor. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a que este grano caiga a tierra para que lleve mucho fruto. Cuando estemos delante de ti, podamos decir todo lo que tú nos diste, pues aquí está el fruto de lo que tú nos diste, Señor. Padre, quita todo estorbo de nuestra mente y de nuestro corazón, quita toda incredulidad, Señor, y sobre todo, Señor, quita toda aquella duda que pudiera venir a través de este tema, Señor, porque es un tema muy delicado que pudiera venir a confundir la mente y el corazón de las personas que no están cimentadas en tu palabra, Señor. Dame la gracia y la sabiduría para poder explicarlo adecuadamente, Señor, y que tú seas glorificado en esta hora, Señor. Y también a través de aquella grabación que han de escuchar los que la esperan los domingos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a sus vidas también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Pues bien, habiendo entendido un poquito de la introducción que queríamos compartir, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 es el capítulo más claro acerca de él, la resurrección de Jesús, de cómo va a suceder, de cómo va a ser, pero no lo vamos a mirar el capítulo. Vamos a tomar el versículo 3, ¿sí? Y el versículo 4, nada más por el momento. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo, mirando la condición de la iglesia de los Corintios, mirando cómo pues era una iglesia donde había dudas, donde había problemas, donde había luchas, donde mucha gente se estaba regresando al mundo nuevamente. Entonces él termina este capítulo tratando de afirmar una gran verdad, ¿sí? Pero él no quería que fueran sus palabras, no quería que fueran sus ideas, sino que el apóstol él mismo decía, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió él? La enseñanza del perdón de los pecados directamente de Cristo Jesús. Él no lo recibió de Pedro, no lo recibió de Juan, de algún discípulo. Su encuentro fue muy personal con Cristo Jesús. Por eso él decía, bueno, esto que recibí, esto es lo que les doy. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Pero dice, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Y luego agrega, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, Pablo quería que esta enseñanza de la resurrección fuera conforme a la Escritura, no conforme al conocimiento que él tenía, sino conforme a la Escritura. Y tan seguro estaba que lo estaba repitiendo 2 veces seguidas.
Cuando un pasaje de la Escritura se repite 2 veces seguidas es porque el Señor quiere que pongamos atención a esa gran verdad, que se nos quede grabado. Por eso Él decía, conforme a las Escrituras. ¿Sí? No es conforme a lo que yo pienso o a lo que yo digo, es conforme a las Escrituras. Eso es lo que quería Pablo y eso es lo que queremos hoy en día, que esta palabra pudiera quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, pero conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura. Cristo sí murió, dice, ¿sí? Pero fue conforme a la Escritura, ya estaba escrito. Para eso fue enviado, ¿sí? Resucitó al tercer día, es cierto, conforme a la voluntad de Dios que Él tenía para este mundo. Entonces, volvemos a el tema de la muerte y resurrección de Jesús. Te digo, si miramos fríamente, no sé cuántas veces has escuchado este tema, no sé cuántas veces se te ha grabado, pero vemos que no concuerdan las fechas que el mundo celebra con lo que dice la palabra. Porque la palabra de Dios dice que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿no? Ahora, para ir entendiendo poco a poco necesitamos ir pues avanzando en la palabra de Dios. Primero, ¿qué es un día? ¿Qué es un día, hermanos? 24 horas. Y constan 12 horas del día y 12 horas de la noche, como el calendario lo tenemos hoy, el calendario gregoriano, ¿verdad? Pero el día judío no era así, ¿no? ¿A qué horas empieza el día judío? 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dice de esta manera que es un día? Porque Dios así lo estableció. Él desde el Génesis dijo, bueno, un día va a ser un día y una noche. O sea, es un día completo. 24 horas, un día completo que iba a estar. Entonces, partiendo de esto, tenemos que sacar las cuentas del viernes al domingo. Y no nos dan. Porque la creencia es, no la creencia, sino lo que dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús murió el viernes. La creencia que hoy se tiene que murió el viernes 3 de la tarde, ¿sí? Hora novena para los judíos, ¿sí? Porque los judíos separaban el día en 3 partes, ¿sí? De 6 de la mañana a 10 era la primera hora. De 6 a 10 de la mañana. De 10 a 14 era la segunda hora. Y de 14 a 6 de la tarde era la tercera hora. Y esto pues es muy claro. Entonces, si Jesús dijo que tenía que estar 3 días y 3 noches, pues te digo, algo está mal aquí. Algo está fallando. ¿Por qué? Porque no concuerdan las fechas que nos está dando el mundo con la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, porque al que tenemos que creerle, pues es a la palabra de Dios. Entonces, ahora bien, fíjate, si había una hora exacta del nacimiento de Cristo Jesús, había un día exacto, ¿verdad? Para su muerte y resurrección. Había una hora exacta para que comenzara su ministerio. Entonces, ¿cómo poder pensar que la resurrección no tenía hora exacta o día exacto? ¿Sí? O algo pasó, o la iglesia ha ido adoptando una costumbre pagana. ¿Sí? Entonces, vemos a través de la Escritura, vamos a Mateo 12:40. Rápidamente,
Si alguien lo encuentra rápidamente, dele lectura porque nos vamos a ir un poco rápido porque es mucho. Bueno, ya lo encontré. Mateo 12:40 dice así: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 72 horas tenía que estar. ¿Ah? Ahí lo dice la palabra de Dios. Entonces no podemos pensar que un Dios de orden, un Dios que no varía su palabra, pudiera variar la hora de su muerte o la hora de su resurrección. Entonces, pues como vemos, claramente hay una incongruencia en esto que hoy está celebrando el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Dios de orden. ¿Sí? Dios dijo lo que iba a suceder y así tenía que pasar, no como el mundo lo celebra hoy. ¿Sí? Vamos a ver primeramente a qué hora murió Cristo Jesús. Todos sabemos la hora novena, ¿verdad? O alguien duda de que fue en la hora novena, pero mejor lo vemos por la palabra de Dios. Marcos 15, 34 al 37, y lo vamos a reforzar con Lucas 23, 44 al 46. ¿Sí? Si alguien lo encuentra, denle lectura, hermanos, ayúdenme porque empapando. Entonces vemos que dice que a la hora novena, 3 de la tarde aproximadamente, ¿verdad? Lucas 23, 44, Lucas 23, 44 al 46, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿A qué horas expiró? A ver. ¿A la hora qué? Novena, dice la palabra. Una vez más, está confirmando la verdad de Marcos, está confirmando que a la hora novena, ¿sí? Dice que se oscureció el sol a la hora sexta, pero desde las 12 del día a las 3 de la tarde hubo oscuridad, ¿sí? Entonces, vemos que no se contradice, se afirma. Entonces murió a las 9, a la hora novena, 3 de la tarde actual, hoy, ¿sí? Bueno, ahora vamos a mirar, vayan poniendo atención en los datos. Ahora, el día en que fue crucificado. ¿Qué día fue crucificado Cristo Jesús, hermanos? ¿Cómo? Unos jueves, otros miércoles, otros viernes. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios, vamos a ver Juan 19, versículo 31. Y luego nos brincamos al 42. ¿Sí? Juan 19, 31 dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, ¿sí? Rogaron a Pilatos que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Qué vemos de raro en o qué llama la atención en este texto? Que era un día de fiesta. ¿Qué vimos en Juan 12?
que se aproximaba ¿qué? La Pascua, ¿sí? La Pascua era la fiesta que iban a celebrar en ese día. Versículo 42 del mismo capítulo 19. Dice, ahí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Había un sepulcro vacío, nuevo, ¿sí? En el cual pues pusieron el cuerpo de Jesús. Ahora bien, ¿cómo se celebraba la Pascua? Levítico 23. Levítico capítulo 23, vamos a darle lectura del versículo 26 al 32. Dice así: También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes. En la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Esta es la celebración de la Pascua. La Pascua significa cuando Dios saca al pueblo de Egipto. ¿Sí? Cuando lo saca, dice, bueno, esta fiesta que vas a hacer, la vas a tener como recordatorio todos los días de tu vida. Pero cuando lo hagas, dice, esto va a ser algo especial. ¿Sí? La vas a celebrar en el mes séptimo. Ahora, si el calendario judío empieza en septiembre, ¿sí? Se recorre a veces días antes y días después en cuanto al mes. Puede caer en marzo o puede caer en abril. Pero el mes sí coincide con el calendario judío. Ahora, lo más importante de todo esto es que les decía, bueno, cuando caiga este día de fiesta, va a ser algo muy especial. ¿Por qué? Porque vas a dejar de hacer todas tus actividades. No vas a trabajar en toda esta Pascua, pero vas a tener un día especial, dice, va a ser un sábado especial, día de reposo será a vosotros. Día de reposo será a vosotros, un día especial en esta fecha. ¿Qué significaba? Que esa semana había 2 días de reposo, hermanos. Por eso Juan está diciendo en Juan 19:31, dice que era muy especial, pues era el día de la preparación. Sí. Era el día de la preparación. ¿Para qué? Para la Pascua. Estaban a punto de celebrar la Pascua. Y entonces, ese día tenía que ser algo especial para el judío. Tenían que dejar de hacer todas las actividades que tenían para concentrarse en esta gran fiesta. Y esto a la fecha lo siguen celebrando. Hay un sábado doble durante el año, nada más uno, que es la gran fiesta. Sí. Y curiosamente, según los historiadores, este sábado especial cayó en jueves. Cayó en jueves este sábado especial. Entonces, si cayó en jueves, ¿en qué día murió Cristo Jesús?
Si cayó en jueves este gran día especial, y dice que los judíos se apresuraban, ¿para qué? Para bajar el cuerpo de Jesús, porque era el día de la preparación. No podían dejar ahí este cuerpo. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos razonablemente y hacemos cuentas, decimos, bueno, miércoles 3 de la tarde, oílo bien, miércoles 3 de la tarde, ¿sí? Jueves 3 de la tarde, viernes 3 de la tarde, ¿sí? ¿Cuántos días son? Miércoles 3 de la tarde, jueves 3 de la tarde, viernes 3 de la tarde y sábado 3 de la tarde, ¿sí? Ahorita te lo voy a comprobar con la escritura, por qué creemos en esta verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos dicen, bueno, no, fue viernes 3 de la tarde, sábado 3 de la tarde, no nos checa, hermanos, ni bíblicamente, ni las palabras que dijo el Señor Jesús. Entonces, la Biblia, pues dice que resucitó, pero resucitó cuando la gente lo vio, y eso no es una verdad. La gente dice que resucitó, pero no ese día que lo estaban mirando, ¿sí? Mateo 28, a ver, Mateo 28, 1 al 6, a ver, hermana Leti, Mateo 28, 1 al 6, Ángel, Marcos 16, 2 al 4, Omar, Lucas 24, 1 y 2, Raquel, Juan 20, 1 y 2, ¿sí? Primero, Mateo 28 del 1 al 6. A ver, fíjate, aquí dice pasado el día de reposo, ¿sí? Al amanecer del primer día de la semana. ¿A qué horas empieza la hora judía? 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, si el día de reposo había terminado el viernes 6, el viernes 6 de la tarde, a sábado 6 de la tarde, ¿por qué dice la palabra que dice que pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana? Ahora, vamos a las otras. Ahorita aclaramos esto. Marcos 16, versículo 2 al 6. Lucas 24, 1 y 2. Sí, hasta ahí. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Sí? Juan 20, 1 y 2. ¿Algún texto de estos que acabamos de mirar, de todas estas 4 citas, alguno dice que resucitó a esa hora que lo vieron? ¿Alguno nos deja en claro que resucitó en ese momento cuando María Magdalena lo miró? No, ¿verdad? Sí. Pero nos pueden contradecir, ¿no? Nos pueden decir, no, sí hay textos que dicen. Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. ¿Qué dice Marcos 16, 9? Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, escuchen bien, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, ¿resucitó o no resucitó, hermanos? Resucitó por la mañana, ¿no? Pero si el texto lo dice. A ver, dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana,
apareció primeramente a María Magdalena, quien había echado 7 demonios. Ujú. Sí, miren, para entender este texto, hermanos, sí, tenemos que recurrir a todos los medios que están a nuestro alcance para poder entender el texto. El texto, necesitamos escudriñarlo bien, ¿sí? Por ejemplo, cuando está diciendo, habiendo pues resucitado, está hablando en tiempo antipretérito. ¿Qué es esto? Los que dan clases o los maestros, a ver qué es el tiempo antipretérito. Es tiempo pasado, ¿sí? O sea, ¿qué está diciendo entonces? Pero ¿por qué entonces se entiende claramente, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana? ¿Por qué se entiende así? Porque el punto que tiene, la coma que tiene, está mal aplicada, ¿sí? Ahora, la palabra resucitado, habiendo pues resucitado, en el idioma griego se pronuncia anastás, ¿sí? Se escribe anastás y su significado es tiempo pasado, ¿sí? O sea, está hablando de un tiempo pasado. ¿Qué significa anastás? Habiendo resucitado. O sea, ya daba por hecho, ya la resurrección de Jesús ya estaba, ¿sí? No está diciendo el texto, no está diciendo que resucitó en ese momento. Habiendo pues resucitado, no le pongas punto. Habiendo pues resucitado Jesús, ¿sí? Hasta ahí, si la coma se la cambias hasta habiendo pues resucitado Jesús. Por la mañana, que dice por la mañana, el primer día de la semana, bueno, ese ya es otra frase. Habiendo pues resucitado Jesús, por la mañana ya fue María Magdalena, pero ella fue por la mañana, no significa. Los puntos, las comas, llegaron en el año 1500, ¿sí? En el año 1500 fue. Entonces los originales de la palabra de Dios anteriormente no tenían puntos y comas, pero los traductores pusieron puntos y comas y algunos los pusieron mal, como este texto, ¿sí? Como este texto nos los está diciendo. Entonces, ahora, si tú lees el pasaje completo, vas a entender el significado de lo que estaba diciendo, de lo que estaba narrando Marcos. Para eso tienes que leer el pasaje, hasta el final, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta cómo estaba Marcos narrando las diferentes apariciones que Jesús había dado, que Jesús había hecho, ¿sí? Pero no está diciendo en ningún momento que Jesús resucitó, ¿sí? Por la mañana. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, ahí mismo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, versículo 1, dice de esta manera, dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Esta es otra gran clave de por qué Jesús no se cree que resucitó el domingo por la mañana. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron, ¿sí?, esencias. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo de Jesús. A ver, razonemos.
Si hubiese muerto el viernes, ¿sí? Y el viernes, el día de reposo entra a las 6 de la tarde, ¿en dónde compraron las especies aromáticas, María Magdalena y las demás Marías? ¿Dónde las compraron? Ahora, la otra es que, por ejemplo, se dice, y en la historia lo encuentras, que para ungir un cuerpo, por ejemplo, se necesitaban hasta 100 libras de ungüentos. ¿Cuánto es 100 libras de ungüentos para ungir? Había una preparación, una elaboración completa de todos estos ungüentos para ungir el cuerpo. $55 kilos, ¿sí? No podían cargar porque se supone era día de reposo, no podían hacer. Entonces, no es comprensible que ellas hayan tenido ya preparado el ungüento. Ellas dice la palabra que fueron a comprarlo, ¿no? Dice que fueron a comprarlo, no que ya lo tenían. Entonces, vemos cómo hay ciertas cosas que no, que nos aclaran que Jesús definitivamente no murió el viernes, ¿sí? Después de el día de la preparación fue miércoles, el día santo fue jueves, no hicieron nada, ¿sí? Pero veíamos cuando pasó el día de reposo, dice que fueron y compraron. Pasó el gran jueves. Hubo un día normal que fue el viernes. En ese viernes fueron y prepararon las especies, ¿sí? Para posteriormente después ungir el cuerpo del Señor. Pero ¿cuándo lo hicieron? Lo tuvieron que hacer hasta el domingo. ¿Por qué? Porque el viernes prepararon todo, pero viernes 6 de la tarde entró el día normal de día de reposo, sábado, ¿sí? Pero ya tenían todo preparado ellos. Ellas ya tenían todo preparado. ¿Para qué? Para ir a ungir, ¿sí? A ungir el cuerpo del Señor. Lucas 23, 56. Lucas 23, 56 dice, ¿sí? Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme ¿a qué? Conforme al mandamiento. Y vueltas, dice, ¿sí? ¿Vueltas de qué? Vueltas de comprar, vueltas de que habían comprado los ungüentos, ¿sí? Pero dice, descansaron el día de reposo. Ahora, si me dices, es que el mismo día de la preparación lo compraron, ¿tú crees que iban a tener tiempo? 3 de la tarde. Sí, a las 6 tenían que bajar el cuerpo, ¿sí? Entonces no, pero aquí dice Lucas, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungieron y descansaron ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento que los judíos guardan, el día de reposo normal, ¿sí? Entonces, como vemos, se van aclarando las cosas. ¿Por qué? Porque cuando llegaron estas mujeres a ver al Señor Jesús, Él ya había resucitado. Y si sabemos que Dios es un Dios de orden, nuestro Dios resucitó sábado 3 de la tarde, hermano. No nos enredemos. 3 de la tarde el Señor estaba resucitando. Claro, fueron hasta el domingo a visitar la tumba. ¿Qué había pasado? Ya estaba, ya había resucitado, ¿verdad? Entonces, por eso lo que decía Pablo,
porque primeramente os he enseñado de lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sí murió conforme a las Escrituras, hermano. Pero también dice que resucitó, ¿verdad? Entonces, pues vemos que es muy claro, porque la resurrección es el soporte del cristianismo, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, el mismo Pablo, textos más adelante, dice, en vana es vuestra fe. ¿Sí? Pero volvemos a la cuestión. ¿Qué es lo más importante de la resurrección? ¿Sí? Ok, que resucitó, ¿sí? Pero lo más importante es que, primero, Cristo vino a demostrar que hay vida después de la muerte, ¿sí? Nos vino a demostrar a ti y a mí que hay vida después de la muerte. Y Cristo nos demuestra que es la vida eterna. Él es la vida eterna. Cristo a través de su palabra nos demuestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Pero entonces viene la gran duda, viene la gran interrogante. ¿Por qué los cristianos no caminamos conforme a la Escritura? ¿Por qué, hermanos? Y espero que entendamos esto que es más importante, que no el día de que murió, la hora en que murió, hermano, el día no te va a salvar, ¿sí? La hora no te va a salvar. Lo que te salva es Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Pero ¿cómo estamos nosotros valorando la muerte y resurrección de Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6 dice, mi pueblo pereció? ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Y por cuanto no obedeciste mi ley, dice, ¿qué dice más? A ver, hermanos. Y por cuanto no obedeciste mi ley, dice, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sí? Tremenda palabra, hermanos. Y entonces, ¿por qué nosotros, o por qué el mundo cristiano le da más importancia a eventos que están entrelazados con lo mundano y lo religioso? ¿Sí? Y lo verdadero e importante que es que conozcamos a Dios, que andemos a la luz de su palabra, no lo hacemos. ¿Sí? No lo hacemos y se sigue repitiendo el ciclo de vida por el cual a lo mejor nosotros caminamos. Nosotros como adultos, los que ya somos adultos, a lo mejor estamos repitiendo el mismo ciclo de vida que nos estaba llevando a la perdición. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo el mismo ciclo de vida en nuestros hijos. No estamos capacitando a la generación presente, al cristiano actual, que son los niños. Y seguimos llevándolos por la ignorancia. Es que es Semana Santa, y Semana Santa las asocias, ¿cómo? Descanso, ¿sí? Playa, mar, convivio, disfrute. ¿O no se está haciendo eso, hermanos?
¿sí? Y fíjate, yo recuerdo, porque pues ya, bueno, ya no es de ocultar, ¿verdad? La edad que ya tengo. Pero yo recuerdo que en su ignorancia nuestros padres y aquella generación de donde yo provengo, en su ignorancia, hermanos, ellos tenían más reverencia por la Semana Santa que hoy día nosotros o aquellos que se dicen cristianos. ¿Sí? En aquellos días ellos esperaban con deseo, con ansia, la Semana Santa. Y no trabajaban, y no prendían radio, y no hacían, no podían pegarle al niño, no podían regañar al niño, no trabajaban. Es más, ni siquiera prendían un radio, porque en aquel tiempo era radio, no había televisión ni computadoras. O sea, con eso te digo ya que ya tengo cierta edad, ¿verdad? Había más respeto, no decían majaderías. ¿Sí? ¿Y hoy? No, pues el cristiano hay que estar esperando Semana Santa, ¿sí? ¿Para qué? Para seguir en pos de los Baales, en pos de las costumbres babilónicas. Porque eso es lo que estamos haciendo. Cuando aquellos que asisten a las reuniones de oración, cuando escuchan que los adolescentes levanten la voz, bueno, si ni los papás la levantan o las mamás, mucho menos los hijos, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos repitiendo el mismo ciclo, ¿sí? Por eso se rasgaba el corazón y decía, mi pueblo está pereciendo, mi pueblo pereció, dice, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. Y yo me atrevería, por ejemplo, ahorita a mirar cuántos y cuántos cristianos aprovechan la Semana Santa para hacer negocio. No, que vamos a vender esto, que vamos a vender aquello, que vamos a hacer el otro. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos muerto a nuestro yo personal. Como dice el apóstol Juan, si el grano de trigo no cae a tierra, no puede llevar fruto. Y sí caminarás un tiempo, y sí harás cosas, y sí dices yo sirvo a Dios, y sí harás muchas cosas, pero al final de cuentas, ojalá y no, pero se va a cumplir. Mateo 7:21. Pero Señor, yo hice esto, yo hice aquello, y yo andaba en los cultos de las 5 de la mañana, y yo andaba haciendo esto. Apártate de mí, hacedor de maldad. No te conozco. Es tiempo de que te levantes. Esto no es nuevo, hermano. Esto viene siglos atrás. ¿Sí? Que hoy se han adoptado todo ese tipo de costumbres. ¿Por qué? Porque las iglesias, los ministros, el cristiano, aquel que se puede parar por la verdad, no lo hace. ¿Por qué? Porque falta conocimiento. No hay ese celo santo por Dios. Ezequiel estaba hablando con Dios, estaba hablando con Jehová Dios en el capítulo 8. Y le dice Jehová a Ezequiel, mira, ve y ve todo lo que hacen, en lo oculto y en público también. Dice, ve y entra al santuario. No le dice, ve al mundo, le dice, entra al santuario. Y en el santuario dice que había 70 ancianos. Ahí 70 ancianos que estaban haciendo cosas abominables. Y posteriormente dice que sigue avanzando, pasa a otra puerta, dice, ¿esto te espanta? No, hombre, van a venir cosas peores, dice, ve las cosas que están haciendo. Y dice que sigue avanzando y encuentra 25 ancianos, 25 sacerdotes,
que estaban ahí. Y estos 25 sacerdotes, ¿sabes qué estaban haciendo? Dice que estaban de espaldas al altar. ¿Qué significa esto? Que ya le habían dado la espalda a Dios. Estaban de espaldas al altar y estaban mirando a la salida del sol. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es un culto pagano al dios sol. Bueno, hoy en día la mayoría de Semana Santa está ofrecida a dioses paganos. Desde entonces, esto se sigue repitiendo ciclo por ciclo, se sigue haciendo. Hoy en día en Semana Santa, por ejemplo, en los países europeos y sobre todo los nórdicos, ¿cómo celebran Semana Santa? ¿Sí? Hoy, no vamos a Semana Santa, hoy este domingo de Ramos. Sí, es domingo de Ramos, ¿verdad? Ya está mi perro, ¿no? Es domingo de Pascua, ¿sí? Es domingo de Pascua. ¿Cómo celebran el domingo de Pascua? Por ejemplo, los países nórdicos y también Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo? Como un carnaval. Pero hay algo especial que le enseñan a los niños el día de Pascua. El domingo de Pascua. ¿Sí? Dice que decoran los huevos de Pascua. ¿Sí? Y vas a Estados Unidos, vas a Canadá, vas a Europa, varios países de ellos tienen la misma celebración. China, Japón tienen la misma celebración con el huevo de Pascua. ¿De dónde proviene esta enseñanza? ¿Sí? De la diosa de la fertilidad. ¿Y cómo se conoce? Astarte, Semiramis, alguna otra que se acuerden, hermanos, que es la misma. Ajá. Diana, Venus, la diosa de la fertilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo es paganismo. Y el pueblo cristiano comiéndose todas estas cosas, ¿sí? La palabra viernes viene del nombre Freya, ¿sí? La cual era conocida como la diosa de la paz, el placer y la fertilidad por los antiguos paganos. ¿Cómo era su símbolo de esta diosa? Y hoy muchos cristianos lo tienen en su casa, lo tienen en su carro. ¿Cómo? ¿Cuál era el símbolo de esta diosa? Un pez. ¿Sí? ¿Y por qué un pez? Porque hay peces que llegan a, por ejemplo, el bacalao llega a tener 10,000 huevecillos al año. Pero hay otros peces que llegan a poner 1,000,000 de huevos al año. Y por eso le llaman la diosa de la fertilidad y pusieron como símbolo el pez. Y así sucesivamente hay muchas cosas que el mundo cristiano, o cristiano entre comillas, viene practicando. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay de no querer escudriñar la palabra de Dios. ¿Sí? Por la ignorancia que hay de no pasar tiempo en la presencia de Dios. Entonces, tú te das cuenta que hoy en día, pues esto de celebrar la Pascua, pues hay varias interpretaciones que se le pueden dar. ¿Sí? El culto de las 5 de la mañana, ¿sí? Ya desde siglos atrás lo hacían los países que tenían como Dios al dios Sol. Tempranito.
Pero hoy en día no lo disfrazaron porque dicen, bueno, es que Jesús resucitó. Pero a ver, si razonamos, ¿cómo va a resucitar a las 5 de la mañana, hermanos? O sea, ¿cómo? ¿Y en qué ministro o cristiano o pastor se le ocurre decir que es el culto de las 5 de la mañana para la resurrección? ¿En qué se basan? ¿Sí? O los otros que dicen, pues hay que ayunar durante la Semana Santa 40 días. ¿Por qué? Porque Jesús ayunó 40 días. Pero es una mentira que el mundo ha inculcado al mundo cristiano. ¿Por qué? Porque realmente lo que están celebrando en esas fechas son los 40 años del rey Tamuz. Y pues no sé si recuerdan quién fue Tamuz. El hijo de Nimrod, dios del sol, y que fue muerto por un cerdo salvaje. ¿Por qué? Porque de cristiano, de creyente no tenía nada. Entonces, todas estas cosas, ¿sí?, fueron adentrándose. Y hoy el mundo las adopta y el cristianismo también. ¿Por qué? Porque estamos ávidos de agregar cosas nuevas a nuestro cristianismo. Y las que no sabemos, pues vengan de todos modos, ¿no? Vengan de todos modos, aunque estén diciendo cosas en contra de Dios, de todos modos nosotros apoyamos esos movimientos, apoyamos esas personas, ¿sí? Y puedes decir, no, es que yo no lo hago. Ojalá, hermano. ¿Sí? Entonces, pues vemos que de una manera lo más importante no es el día, no es la hora, no es la fecha. Lo más importante es cómo valoras tú la muerte y resurrección de Jesús. ¿Sí? ¿Cómo crees tú la muerte y resurrección de Cristo Jesús? ¿Conforme a las Escrituras? ¿O hay dudas? ¿O quieres el día? No, pues mejor el día, es más bonito celebrar el día. No, lo más importante es cómo estás llevando tú tu vida delante de Dios. Lo más importante es con qué anhelo estoy esperando la semana de Pascua. ¿Para qué? Para compartir, para servir, para llevar el mensaje a una persona nueva o dársela a aquella que te visita. Yo no salgo, pero vienen a visitarme. Bueno, voy a preparar palabra que venga de parte de Dios para edificar esa vida. Y le voy a servir con todo mi corazón, ¿no? Pero es cuando tú dispones tu vida. Sí. Y gracias a Dios, esta semana la tuvimos ocupadísima, hermanos, sí, predicando la palabra de Dios, hablándole a la gente, y solas llegan a la casa, hermano. No hay necesidad de que salgamos de veras. Gracias a Dios, solas llegan, no te hablan por teléfono, oye, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿Sí? Platicándole a la gente, platicándole a tu familia inconversa. Pero ¿cómo le vas a platicar si tú mismo no te paras por la verdad? Si tú mismo no les dices el peligro que hay en este mundo. ¿Sí? ¿A cuánto les predicaste esta semana, hermano? ¿A cuánto les hablaste? ¿Con cuántos compartiste? ¿Cuántos, hermano? Una persona. Una persona, hermanos. Dentro de la reunión alguien abrió su boca. Pero y bueno, entonces nosotros, hermano. O sea, ¿qué estamos celebrando? ¿O qué esperamos hacer?
¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento, por falta de amor a la obra de Dios, por falta de amor al sacrificio que Cristo Jesús hizo. Por eso está pereciendo el pueblo, hermano. Por eso está la iglesia a la defensiva. ¿Cómo es una iglesia a la defensiva? Pues estar cuidando nada más uno solo, hermanos. ¿Por qué? No sabes qué te va a decir el de al lado, no sabes qué te va a decir el... No te interesa la vida del que está delante de ti, no te interesa la vida del que está atrás. Pues ojalá, quién sabe cómo esté pasándola, pero pues yo más o menos hay. O luego cuando preguntas, pues hay. ¿Por qué? Porque estamos cuidándonos más de no caer, que empezar a proclamar aquello que Dios nos ha dado. Aquella palabra de poder que ha puesto en tus manos, en tus labios, en tu mente, en tu corazón. No, pero pues es que les hablo y no quieren. No quieren a lo mejor porque ven tu vida tibia, porque no ven una clara convicción del cristianismo que tú practicas. Por eso a lo mejor no quieren, hermano. Pero aún con todo y eso, el mandato es, háblales. Al profeta Ezequiel le dijo Dios, tú háblales, te escuchen o no te escuchen, tú háblales. ¿Sí? Porque si alguno se vuelve de su mal camino, dice, tú habrás librado tu sangre. Pero si no, esa sangre que tuviste cerca, esa vida que tuviste cerca y no le hablaste, dice, su sangre va a caer sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque te quedaste callado cuando debías de hablar. No serviste cuando debías de haber servido. No amaste cuando debías de haber amado. Y pues ojalá, hermanos, ojalá y no incomoda la palabra. Y si te incomoda, qué bueno, hermano. Y si no te incomoda, checa tu mente y tu corazón, porque a lo mejor ya se está endureciendo. ¿Sí? Pero necesitamos volver a valorar ese sacrificio que Jesús hizo, hermanos. Por eso el apóstol decía, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué dice? No puede llevar fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tú sabes que, ¿cómo quieres llegar delante de Dios? Señor, el talento que me diste, a lo mejor uno nada más. Señor, pues mira, aquí está, te lo entrego. Pero si lo estás enterrando, aún dice que ese talento se lo va a dar a aquel que tiene más. ¿Por qué? ¿Por Dios? No. Por la actitud, por la vida que se lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y no te estoy diciendo que es ilícito hacer el bien, hermano, hermana. No te estoy diciendo que es ilícito visitar a la familia. No te estoy diciendo que es ilícito convivir con la familia, hermano. No. La palabra de Dios, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, claramente el 4º mandamiento le dice, mira, todo esto puedes hacer en la semana. A ver, vamos a leer ese Éxodo 20, ese texto. El 4º mandamiento, porque a veces siento yo como que dice, pues ¿de qué habla o qué? ¿No? El 4º mandamiento dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Oye bien, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Te es lícito hacer las cosas? Sí, es lícito. Ve a visitar a tu familia, acércate a los tuyos, ámalos, sírvelos. Pero no te olvides del compromiso que tienes con Dios, que es el día de reposo, es para Dios. Y para hacer el bien. Yo no te digo que no trabajes, a lo mejor si vas a visitar a un enfermo y no puedes hacer el quehacer, ponte a hacer el quehacer, hermano. Sí. Si vas y ves una necesidad, ponte a hacer el quehacer, ponte a trabajar, ponte a hacer algo. Pero que sea, Dios lo que prohibió es sacar provecho de este día. Sí. Ay, es que pues, voy a hacer esto. Pues claro, me van a dar una lanita. Pero pues es para ayudar a la gente. Pero no te olvidas de sacar provecho, ¿verdad? No, hermano. Hacer el bien no está prohibido. O sea, todo te es lícito, dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, dice, pero yo no me dejaré atraer por ello. ¿Sí? Puedes hacer muchas cosas de lunes a sábado, hermano. Pero el domingo, conságralo a Dios. Sírvele a Dios, ama a Dios. O el día, no necesariamente tiene que ser a fuerza domingo, porque también entre semana tenemos compromisos, hermano. Y no es válido. El Señor Jesús, cuando le preguntaron, oye Señor, ¿puedo ofrendar? Usted es válido hacer eso, pero sin dejar de hacer esto. ¿Sí? ¿Cuál? Pues amar y servir a Dios, amar y servir a tu prójimo. Amar y servir en el compromiso que tienes y que debes de cumplir con Dios. Y para eso es muy importante conocer a Dios. Saber que Él murió y resucitó. ¿Por quién? Por mí sí, hermano. ¿Sí? No sé si por ustedes, no sé si por ti, hermano. No sé qué convicción tengas acerca de la importancia de la resurrección de Cristo, porque a través de ella yo aprendí que hay otra vida, yo aprendí que hay vida eterna, yo aprendí que si me apego a la palabra de Dios, un día estaremos con Él. Pero ¿qué necesitamos? Conocer más a nuestro Dios, buscar más a nuestro Dios. Ojalá, hermano, te haya servido el estudio y ojalá alguna verdad que se te haya quedado, practícala, ponla por obra, hermano, y solo de esa manera vas a ir creciendo, como dice la Escritura, como la luz de la aurora, ¿verdad? Pues demos gracias a Dios, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Dios. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque a través de ella nos ayudas a conocerte cada día más. Ahora, Padre, pues permite que esta palabra quede grabada en mi mente y en mi corazón, Señor, y pueda seguir conociéndote cada día más, y que mis hermanos puedan seguir cada día más conociéndote a ti, Señor, y amándote a ti. Como bien decía al principio la introducción, Señor, no confiemos en el hombre, porque el hombre falla. Pero tú no, amado Dios. Tú diste tu vida para que yo tuviera oportunidad de ser salvo. Tú derramaste tu cruz para que tuviéramos ese pago de nuestros pecados delante de Jehová nuestro Padre. Gracias, Dios. Gracias, porque si no hubiese sido por ese acontecimiento tan grande, Señor, de nada serviría que estuviéramos reunidos, Señor. Mas para eso fuiste enviado, Señor, para dar vida y vida en abundancia, Señor. Ayúdame a morir a mí mismo, a morir a mi carne, Señor, a que el grano de trigo caiga a tierra, Señor.
porque quiero presentarte fruto cuando esté delante de ti, Señor. Porque quiero escuchar tus palabras cuando digas, entra bendito de mi Padre. Esa es la promesa que ha albergado mi vida, Señor, que ha albergado mi alma, Señor. Ayúdame a obtenerla, Señor. Solo te pedimos, Dios, guárdanos, Señor. Guárdanos de las acechanzas del enemigo. Guárdanos, amado Dios, de aquellos hábitos y costumbres que el mundo está introduciendo a la vida espiritual, Señor. Ayúdanos a estar alertas, a estar atentos, Dios, y cuando veamos que algo no está de acuerdo a tu palabra, Señor, danos el valor, danos el conocimiento para pararnos por tu verdad, Padre. Yo te ruego también aún por los que han de escuchar esta palabra, Señor, que tú los bendigas, Dios, y que seas tú, Señor, guardando nuestro depósito de todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, para cuando estemos delante de ti en aquel día, como dice tu palabra, Señor. Y nuestro depósito, Señor, fue tu sacrificio y tu resurrección, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén.